hoy en este en vivo voy a dar mi opinión al reciente incidente que hubo en Minneapolis, donde la Gestapo del Reich americano, llamada ICE, abatió a un hombre totalmente sometido a sangre fría, cometiendo un acto que viola todo lo constitucionalmente dictado en la Constitución de los Estados Unidos, que aparte va en contra de lo firmado en la Carta de las Naciones Unidas. Y queda claro que viendo el video, los agentes, o más bien el agente de la Gestapo, abatió a sangre fría a un hombre totalmente sometido, que supuestamente dicen que estaba armado. Mas sin embargo, observando el video, yo solo veo un hombre totalmente sometido por varios agentes nazis de la Gestapo, y que aún así lo seguían golpeando, y aparte lo abatieron cobardemente, dejándome muy en claro que Estados Unidos es un régimen dictatorial y criminal, y no es un país que yo recomiende que los hispanos visiten. De hecho, a todo aquel hispano que no tenga necesidad de ir a Estados Unidos, no vaya. Es una zona peligrosa para nuestra población y para cualquier población en el mundo que no sea rubio de ojos claros. A todos aquellos hispanos les pido de la manera más atenta que eviten visitar Estados Unidos, ya que no es un país seguro, que aparte atenta contra su propio pueblo y que aparte trata a los inmigrantes como si fueran los judíos en los años 30 y 40 en la Alemania, bajo control del pintor austriaco. Solo diré, o solo te voy a decir esto, Donald Trump, que tu Reich americano caerá junto con todo tu grupo perteneciente a tu movimiento nacional socialista, porque tú eres un criminal, Donald Trump. ¿Qué hizo el agente de los Estados Unidos, o más bien debo decir del Reich americano, el agente de la Gestapo? Es un acto que viola lo constitucionalmente firmado en el acta constitutiva de los Estados Unidos, y que incluso viola en la Carta de las Naciones Unidas, porque supuestamente el sujeto que tus agentes de la Gestapo ya tenían sometido, y lo digo así, te lo digo de frente, ya estaba sometido el hombre y todavía lo estaban golpeando salvajemente, pero no faltó que uno de aquellos que les gusta seguir a Reinhard Heydrich cometiera el acto de abatir cobardemente y a sangre fría a un hombre sometido, que hasta ahora, de momento, en el video que he visto, yo no veo que el hombre traiga un arma, yo solo veo un hombre siendo golpeado salvajemente por un montón de gorilas. Solo te diré esto, Führer Donald Trump, que tu Reich americano caerá, junto con todo el orden establecido por el occidente malvado y satánico, porque tu Babilonia la grande caerán. Y bueno, por mi parte fue todo. Yo los veré hasta la próxima, amigos.